Yo estoy preguntando es por la responsabilidad altísima del Estado, porque la responsabilidad de los criminales la tienen toda y por supuesto es deleznable. Y eso es lo que hay que repudiar. Y una frase final. Nosotros sí creemos que vale la pena que los colombianos que están generando violencia dejen las armas, se desarmen y dejen de matar y dejen de secuestrar. La otra receta, Rafael, la suya y la de sus amigos, que llevan 60 años desde Marquetalia bombardeando y echando plomo. Plomo es lo que hay en las manifestaciones. Tiene dos problemas. Primero, ya fracasó durante medio siglo. Nosotros desarmamos a las FARC, no ustedes. Y segundo, tiene el problema de que se traspola, se irriga a los ciudadanos desarmados. Roy, efectivamente usted preparó un debate, pero con propósitos políticos. Si hubiera estudiado bien el derecho internacional humanitario, sabría lo que dije yo antes, y es que los civiles que están en un objetivo militar sufren la suerte del objetivo militar. De manera que la responsabilidad cuando hay civiles o menores en un campamento guerrillero es de los guerrilleros y no de la fuerza pública. Después, usted dice que es que ustedes desarmaron a las FARC. Yo le recuerdo dos cosas. En el gobierno de Uribe, que usted apoyó, y con base en el cual hizo campaña, en ese gobierno se desmovilizaron miles y miles de miembros de las autodefensas y los grupos paramilitares. Y no se les regaló ni la Constitución ni se violó la democracia como cuando ustedes se volaron como Jorge 40, claro que les prometieron todo, por un estrato, les prometieron impunidad, les prometieron el pacto de realista. Roy, perdóneme. Permítame, antes de cambiar de tema, usted mencionó algo que no es un tema menor, porque es el tema de los menores. Y por supuesto, déjenme hacer un breve comentario. En ese campamento había por lo menos dos menores, en el que cayó alias Uriel, una niña de 10 años que se llama Támara y un niño de 6 años que se llama Jane. Esos dos niños estaban allí de manera absolutamente irresponsable, por supuesto. La niñita es la hija de guerrillero Uriel y el otro niñito, el que son ahijados, nos dicen medios de comunicación que conocen la zona. En este caso, quiero resaltar algo. Hoy felicito personalmente al general Atortúa, sé que hicieron un trabajo enorme de inteligencia. Fueron lo suficientemente cuidadosos en una operación terrestre para que pudieran cumplir con su deber y con el objetivo exitoso de neutralizar a quien era el objetivo, que era el guerrillero Uriel, sin afectar a esos menores. No se sabe dónde están ahora, pero se sabe que no sufrieron daños durante el operativo. Eso marca una diferencia enorme, con 36 casos en lo que va de este gobierno, de niños y niñas de 12 y 13 años, que han sido muertos en actos que no sabemos si son de combate, pero sí en todo caso en operativos de la fuerza pública, y por los que están pidiendo respuestas, si se cumplió en esos casos el DIH, si estaban armados, si estaban disparando. Por supuesto que el DIH permite que los soldados se defiendan, aunque les esté disparando un adolescente menor de edad, porque las balas del adolescente también matan, y así es de dura la guerra, y eso está en el marco del DIH. Pero eso es lo que hay que saber. Si la niña de 13 años que fue muerta en Maicao, 13 años, estaba armada y era un peligro y estaba en un combate o no, o en qué circunstancias, y los 54 niñas violadas que no estaban en combate, qué es lo que ha ocurrido para que se salga de control la fuerza pública, que ha tenido una politización, un deterioro en su mística por cuenta del mal manejo y la pérdida de control del territorio en este gobierno. Lo de ayer es un éxito, pero se acompaña de 69 fracasos, que son las 69 masacres que van en este año 2020, las más altas en la historia de Colombia, y eso no se puede perder de vista. Este gobierno ha fracasado en materia de seguridad. Juan Carlos. Bueno, adelante. Juan Carlos. No, es que yo quiero decir lo siguiente. Roy no es claramente un experto en materia de derecho internacional humanitario. Debería saber que esa posición en la cual supuestamente pretenden proteger a los menores, en realidad lo que hace es fomentar que los grupos armados ilegales lleven menores a sus campamentos y los pongan en riesgo. Los civiles, Roy, que están en un objetivo militar, corren la suerte del objetivo militar.
De manera que lo que hay que pedirle no es a la fuerza pública que deje de operar contra los objetivos militares, sino a los grupos armados organizados para que no lleven civiles a esos objetivos militares, porque los que los ponen en peligro no son los militares o los policías cuando operan, sino los delincuentes cuando los llevan a sus campamentos. Después, yo sí creo que vale la pena decir algo. La posición de Roy es una posición en relación con la violencia que tiene una inversión de valores. Los que ponen en peligro a los ciudadanos son los bandidos que usan las armas contra los civiles, los que están involucrados en el narcotráfico, no la fuerza pública del Estado que los combate. Luego, el camino no es obligar al Estado de nuevo a una negociación, sino pedirle a los bandidos que dejen de asesinar a los civiles. Ojalá no perdiéramos eso de vista, porque si continuamos con esa teoría, con la de Roy y la de sus amigos, aquí vamos a seguir justificando que haya quien use el fusil para, a través de las balas, imponerle al resto de los ciudadanos sus ideas, sabiendo que habrá algunos, como Roy, que aplauden la idea de que al final se les premie, como se premió a las FARC, por haber matado muchas veces durante muchos años. Senador Roy Barreras, ¿quiere responder? Sí, claro. A ver, Rafael, que entiendo si es abogado, olvida seguramente, porque debe saberlo, pero el olvido es una forma de ignorar en el presente, que en el DIH hay principio de distinción es uno de ellos, principio de proporcionalidad es otro. No lo digo, Rafael, porque haya tenido la fortuna de hacer una maestría en DIH, sino porque me he ocupado de preparar el debate del ministro de Defensa. Y por supuesto que está permitido, ya lo he dicho, en el DIH, que los soldados se defiendan. Tanto así que en el operativo de Caquetá, que le costó la salida a su copartidario, el ministro Botero, porque murieron 8 niños en un bombardeo, las fuerzas de inteligencia habían recomendado 5 días antes que el operativo fuera terrestre para cumplir con el DIH. De manera que nadie ha pedido aquí que las fuerzas militares dejen de operar, todo lo contrario. Los irresponsables, los primeros criminales, los primeros responsables son los grupos ilegales que secuestran a esos niños, porque el reclutamiento de menores es infame. Lo denuncié hace 3 días, a propósito de unos niños desaparecidos en el Caquetá. Los reclutan, abusan sexualmente de ellos, destruyen sus familias, los amenazan con matar a sus padres y no se van a involucrarse en esos grupos ilegales, en esas disidencias. Claro que son los primeros responsables, pero el Estado lo que tiene que hacer es rescatarlos, es protegerlos y no bombardearlos o matarlos. No, el Estado está para proteger a esos niños. Yo estoy preguntando es por la responsabilidad altísima del Estado, porque la responsabilidad de los criminales la tienen toda y por supuesto es deleznable. Y eso es lo que hay que repudiar. Y una frase final: nosotros sí creemos que vale la pena que los colombianos que están generando violencia dejen las armas, se desarmen y dejen de matar y dejen de secuestrar. La otra receta, Rafael, la suya y la de sus amigos, que llevan 60 años desde Marquetalia bombardeando y echando plomo. Plomo es lo que hay en las manifestaciones. Tiene 2 problemas. Primero, ya fracasó durante medio siglo. Nosotros desarmamos a las FARC, no ustedes. Y segundo, tiene el problema de que se traspola, se irriga a los ciudadanos desarmados, porque lo que olvidaron decir es que la masacre de Bogotá, los muertos, una docena de muertos, eran todos inocentes, ninguno era vándalo, eran ciudadanos comunes. Era una niña de 17 años, estudiante del SENA, otra estudiante de psicología, y los mataron, balas de la fuerza pública. Eso no debería ocurrir. Eso ocurre porque han sembrado en las mentes de la fuerza pública una ideología del enemigo, y quien la siembra, que son los políticos que agencian esa doctrina, son los verdaderos responsables. La fuerza pública debe ser querida, respetada, y si se conduce bien, produce seguridad, solidaridad, afecto, tranquilidad. Si se conduce mal, produce lo que está produciendo, la certeza de que se perdió el control del territorio y que la seguridad se salió de madre. Roy, efectivamente, un segundo, vamos por turnos. Rafael Nieto y después voy con Laura Gil. Rafael Nieto. Roy, efectivamente usted preparó un debate, pero con propósitos políticos. Si hubiera estudiado bien el derecho internacional humanitario, sabría lo que dije yo antes, y es que los civiles que están en un objetivo militar sufren la suerte del objetivo militar. De manera que la responsabilidad cuando hay civiles o menores en un campamento guerrillero es de los guerrilleros y no de la fuerza pública. Después,
usted dice que es que ustedes desarmaron a las FARC. Yo le recuerdo dos cosas. En el gobierno de Uribe, que usted apoyó, y con base en el cual hizo campaña, en ese gobierno se desmovilizaron miles y miles de miembros de las autodefensas y los grupos paramilitares. Y no se les regaló ni la Constitución ni se violó la democracia como cuando ustedes se volaron como Jorge 40, claro que les prometieron todo, por un estrato, les prometieron impunidad, les prometieron el pacto de realismo. Roy, perdónenme. Doctor Nieto, yo lo dejé hablar, con Laura Gil, doctor Nieto. Es que Roy no está acostumbrado a oír. Yo lo dejé hablar tranquilamente, le ruego que me deje hablar. Ahora, la verdad es que no se le prometió nada, ni se les, además a esos paramilitares se les establecieron penas privativas de la libertad y las pagaron, y los responsables cuando reincidieron fueron extraditados. Y en todo caso, lo que también se le olvida a Roy, insisto, de ese gobierno que él apoyó y con el cual hizo campaña y con el cual se hizo elegir, ese gobierno de Uribe, del cual además nombró a Uribe padrino de sus hijos. Entonces, digo, de ese gobierno de Uribe es que se desprenden los éxitos militares y de los primeros años del gobierno de Santos que obligaron a las FARC a la negociación. Porque si usted lo que cree y lo que está diciendo Roy es que la gente de las FARC se sentó solamente porque le pareció simpático Juan Manuel Santos a la mesa de negociaciones, están equivocados. Si se consiguió sentar a esos tipos en la mesa de negociación fue por el uso de las fuerzas del Estado, efectivamente, contra esos comandantes guerrilleros. Raúl Reyes, el Mono Jojo y Cano, a todos se les dio de baja, y a muchos otros, tantos. Si eso hubiera ocurrido, no hubiera sido posible. Estoy hablando de Uribe y de los primeros años de Santos. Lo que estoy hablando Ministro es de Defensa, Juan Manuel Santos. Se necesita el uso de la fuerza contra esos grupos armados organizados para obligarlos a una negociación seria. Pero nosotros los sentamos a la mesa y ustedes al final les regalaron medio país. Y esa es responsabilidad de ustedes en una negociación mal hecha. Doctor Nieto, un momento, tiene la palabra Laura Gil. Mire, yo lo que creo que acabo de escuchar de Rafael Nieto es un llamado a bombardear campamentos así haya menores reclutados forzosamente, porque todo menor, así él haya decidido irse, es un reclutamiento forzado. Los menores siempre son reclutados forzosamente. Y acabamos de escuchar un llamado a los bombardeos. Yo lo que le pido a los oyentes es que piensen más allá de lo jurídico, que piensen en líneas éticas. Son las líneas éticas que nos dividen. Y yo en esto no veo dónde puede un Estado justificar el bombardeo donde hay menores reclutados forzosamente. Entonces el doctor Ferro tenía una opinión. No, a ver, doctor Nieto, adelante. Adelante, doctor Ferro. Me parece hasta gracioso cuando Roy dice que desarmamos a las FARC cuando la tosudez de los hechos demuestran lo contrario. Rafael Nieto. Yo tendría que agregar algo de lo que dice Laura. Laura en el fondo está reconociendo, porque dice que la discusión no es jurídica sino ética, que jurídicamente es absolutamente lícito y legítimo atacar campamentos guerrilleros y que eso se puede hacer a la luz del VIH, aun cuando haya ahí menores reclutados. Aquí el ejercicio es si lo que le estamos diciendo a la fuerza pública es que si tienen que averiguar cada vez que va a haber un bombardeo o una operación militar sobre un campamento guerrillero, averiguar si hay menores de edad. Eso no se le puede pedir a la fuerza pública como no se le puede pedir a ningún ejército del mundo. Sí. No se puede. Sí se puede. No es jurídicamente. Claro, y no se debe. No, jurídicamente no se Rafael, puede. pregúntele a los comandantes del ejército, al general Navarro. Te voy a plantear el problema de fondo que ustedes están sugiriendo. Cuando ustedes establecen eso, lo que están haciendo es fomentando el reclutamiento de menores, porque lo que están haciendo es que los grupos guerrilleros y los grupos armados organizados busquen menores para proteger sus campamentos. Luego, con el supuesto buen propósito de proteger a los niños, lo que hacen es ponerlos en peligro. Lo que tienen ustedes que exigir, señores, los dos, usted, Roy, y tú, Laura, lo que tienen que exigir es que los grupos armados ilegales no recluten menores, porque cuando lo hacen, quienes ponen en peligro a los menores son esos grupos armados ilegales, no la fuerza pública actuando contra esos grupos armados ilegales. Una cosa, Juan Carlos, si me permite. Adelante, senador. A los grupos ilegales, todos ellos,
a las disidencias que no les dio la gana firmar el acuerdo de paz porque pudo más su afán de narcotráfico. Es decir, al señor Quintín Duarte, ya el guacho que ya murió, y al mismo Pucho que fue muerto en el Caquetá. A los que traicionaron la paz, Márquez y Santrich. Al ELN, que lleva 60 años en una guerra inútil, que por supuesto no ha sembrado sino dolor. Al Clan del Golfo, a las autodefensas, a los nuevos paramilitares, a los caparros, a todos los criminales que se han triplicado en estos 2 años de gobierno, como mostré en mi debate, porque el fracaso implica que se han triplicado todos esos grupos ilegales, ni siquiera han sido capaces de contenerlos. La exigencia es absoluta. Atrevidos y criminales que reclutan menores. Los niños tienen que estar por fuera del conflicto, nada los justifica. Mienten, como bien ha dicho Laura, si dicen que los menores se van voluntariamente. No es cierto. Un niño de 12, 13, 15 años es siempre reclutado a la fuerza. Ellos son los primeros responsables. Eso no exime al Estado de su responsabilidad de rescatar un secuestrado. Es que igual que cuando hay cualquier secuestrado, usted no puede decir que como los civiles pagan las consecuencias de los guerrilleros, entonces usted bombardea el campamento y mata de paso a los secuestrados. El Estado tiene que rescatar al secuestrado. Y le tengo noticias, yo pensé que sabía Rafael, pero no tengo que contárselas. Yo puedo llamar al comandante del ejército, de las fuerzas militares, al general Navarro. Esta mañana lo vi muy bien, entre otras cosas. Claro que se hace, no es que no se puede averiguar, es que se tiene que averiguar y se hace, se averigua, Rafael. Antes de los operativos hay planeación, hay inteligencia, hay contrainteligencia y se sabe si hay o no menores, y eso define el tipo de operativo, si es terrestre, si es un bombardeo, si es un francotirador. Eso se sabe. Tan se sabe que en el caso del Caquetá, 5 días antes se sabía que había menores, y el informe de inteligencia, que es público ya, que yo presenté en el debate, que ya se conoce, decía que recomendaba una operación terrestre y no un bombardeo a las 11 de la noche sobre niños víctimas secuestrados, que en lugar de que el Estado los rescatara, los bombardeó. De manera que sí se puede y se debe y se hace. No diga usted que no se le puede exigir a ningún ejército del mundo revisar si hay menores. Claro que sí, y se puede, no se debe y se hace afortunadamente. No se le exige, Roy. Perdóneme, no se le exige. El derecho internacional humanitario no le exige a ningún ejército del mundo que vaya y revise si el objetivo militar sobre el cual va a operar tiene civiles o no, o si tiene menores o no. Ahora, déjeme decirle que detrás de ese argumento de que hay un secuestro también hay un sofisma. Yo no dudo que en muchos casos haya efectivamente reclutamiento forzado, pero en el momento en el cual ese menor hace parte del grupo armado organizado, dejó de ser un secuestrado y pasa a ser un combatiente. Y como combatiente es un blanco legítimo. Y termino diciendo adicionalmente lo siguiente, Roy. Así como hay menores de edad que son sicarios, porque los hay, también hay otros que empuñan las armas con motivos, si usted quiere, les vamos a conceder de mejor alcurnia, pero no dejan de matar, y no dejan de ser combatientes, y no dejan de ser blanco legítimo. Así que no, Roy, el derecho internacional humanitario no le exige ni a este Estado, ni a esta fuerza pública, ni a ninguna, el tener que verificar si el objetivo militar sobre el cual va a operar tiene o no tiene civiles, o tiene o no tiene menores. Pero claro que sí, claro que sí. No, o sea, ninguno. Ay, por Dios, exige que cualquier daño, que se examine qué tipo de daño colateral puede haber, en tanto pérdida de vidas civiles y incluso hasta daños materiales civiles. Y exige que eso se mire, Laura, que un menor combatiente ni es un daño colateral ni es un civil, es un combatiente. Mire, para que los pero oyentes, para que los oyentes no tengan forzado, para que los en contra incluso de la ley nacional. O sea, aquí se considera que todo menor es reclutado forzosamente. Estás reescribiendo el derecho. O sea, yo no, realmente siento que estás reescribiendo las normas. Para un programa de radio. Una cosa, Juan Carlos, senador Roy Barreras, senador Barreras. Una cosa, Juan Carlos, que es increíble y además muy interesante en este debate. Yo nunca creí escuchar a Rafael Nieto dándole la razón a Timochenko, que cuando le exigimos todos los colombianos que dijeran la verdad sobre el reclutamiento, y lo primero que dijeron es que el reclutamiento puede que forzoso, pero que alguno era voluntario y que se iban, finalmente eran combatientes por razones ideológicas. Ahora entonces eso justifica que el combatiente con un fusil
entonces por ser un menor de edad es un blanco legítimo. Sí, señor, es un blanco legítimo y así de dolorosa es la guerra, pero lo que deben saber los oyentes de Voces RCN es que ese mismo VIH, no solo con un menor, con un adulto, en una guerra, cuando está desarmado, suelta el fusil, levanta las manos y se entrega, usted no lo puede fusilar. Si está en condiciones de indefensión, usted no lo puede fusilar. Si está herido, usted no lo puede rematar. Y si es un niño de 13 años o de 12 años, y yo puse la lista de 36 niños y niñas que murieron, pues usted no los puede fusilar, a no ser que demuestre y le explique a los colombianos que en cada caso esa niña de 12 años tenía un fusil y estaba disparando en un combate. Si es así, no, pues el error tenía que defenderse. Pero eso es lo que tenemos que saber, porque los niños del Caquetá estaban durmiendo a las 11 de la noche cuando les cayó la bomba encima. Roy, usted me viene a decir cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que le esté dando la razón a Márquez o a Rodrigo Londoño Timochenko. No es así. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el cual un niño, sin importar la edad, coge un fusil, en ese momento es combatiente y es un blanco legítimo. Y por supuesto, usted también está de nuevo enredando, porque para eso es un maestro, tratando de decir que cuando hay una persona en indefensión no se le puede fusilar. Por supuesto que no se le puede fusilar a una persona que ya no está combatiendo, hay que protegerlo. Pero si la persona es combatiente, sí se le puede dar de baja en un bombardeo, así tenga 13 años. Luego, por favor, vuelvan y repítanle ustedes al ELN, a las FARC y a los grupos armados organizados que lo que están haciendo cuando reclutan menores es poner en peligro a esos menores. No le exijan a la fuerza pública lo que no es exigible. Un combatiente es un combatiente, no importa la edad que tenga. Y si lo reclutaron forzadamente, eso no lo puede saber de ninguna manera la fuerza pública. Ni se puede presumir que sea un secuestrado, ni se le puede tratar como un civil. Un combatiente es un blanco legítimo. Ya. Bueno, entonces, tenemos que ir a una pausa y ya... o sea, primero, que la norma nacional no es así. Segundo, que para empezar, entonces sí se puede, o sea, no es reclutado forzosamente para que bombardearlo, pero sí es reclutado forzosamente. Y si es delito, si lo hacen las guerrillas, obviamente que es un delito el reclutamiento de menores. Pero lo que yo escucho acá es que hay un supuesto experto en VIH diciendo vayamos y bombardeemos cuanto niño haya por ahí. Yo les digo, más que jurídico, el debate es ético. No, yo lo que bueno, tenemos que ir a una pausa. Bombardeen, señores. Ver, últimos 20 segundos, doctor Nieto. Aquí último comentario. Yo no estoy diciendo bombardeen niños, estoy diciendo en los campamentos, esos campamentos son un objetivo militar legítimo. Y si los guerrilleros son niños, son combatientes, perdieron su protección por ser niños. Y ese es el punto. El punto es ese. Cualquier civil o cualquier niño en un campamento guerrillero sufre la suerte del campamento. Y si los niños empuñan un fusil en ese momento o se hacen guerrilleros, en ese momento son blanco legítimo. Eso es todo lo que hay que decir. No me ponga a decir, Laura, cosas que no he dicho.